Señores, está con nosotros Magín Díaz. Adelante, que vamos a conversar con él. Esta semana el Banco Central elevó de nuevo la tasa de política monetaria y las expectativas es que la Reserva Federal de los Estados Unidos también lo vuelva a hacer. Parece ser que ya esta sería la última porque el Banco Central dijo que ya con esta se llega al nivel de control de su meta de inflación para el primer trimestre del año próximo, que con esto cree que está en su nivel. Entonces, Magín, ¿cuáles son los efectos de lo que ocurre aquí y de lo que puede ocurrir en Estados Unidos? Bien, buenos días a todos. Antes de la pregunta, doña Consuelo, mi esposa quiere, Gabriela, que usted le envíe un saludo, porque ella dice que usted es el corazón del programa, con el permiso así es. de los compañeros. Consuelo, mándale un saludo especial. Me emocioné. Gabriela, gracias. Pero además del corazón también, yo de vez en cuando armo un desorden. Me dice Carmona que ya lo anunció la Reserva Federal de Estados Unidos, el aumento, que ya hoy anunció un aumento. Otro aumento. Bueno, creo que es un par de horas el anuncio. Mira, vámonos acá. El Banco Central aumentó de 8.25 a 8.50. Recuerden que en la pandemia se bajó a 3%, entonces ya desde noviembre pasado la viene aumentando como su principal, digamos, herramienta de política monetaria. Que va a terminar ahí, yo no creo. Yo creo que le falta un poco. Va a depender de cómo vienen los datos en los próximos meses. Todavía la inflación está en 8%, muy lejos de la meta del 4%. Pero como el Banco Central empezó antes, de hecho, que la Reserva Federal empezó en noviembre del año pasado, pues ahora los últimos aumentos han sido más pequeños de la tasa. La aumentó en 25 puntos base. Entonces yo creo que no se puede decir que ya terminó. Va a depender de cómo va a evolucionar la inflación en los próximos meses. Obviamente, las tasas de interés han aumentado. Luego de este pequeño aumento seguirán aumentando porque ese es el objetivo del Banco Central. A la vez que contrae la cantidad de dinero en la economía para que la inflación no se haga tan persistente. Ahora, ¿qué está pasando hoy? Coincidencialmente, la Reserva Federal tiene su reunión, que son reuniones programadas, es la penúltima del año, y ya el mercado ha incorporado que el aumento va a ser de 75 puntos básicos. Ahora, ¿qué significa esto? Ahora mismo la tasa del Banco Central Americano. ¿Qué significa esto? Ahora mismo está en un rango de 3 a 3.25% y la va a llevar a un rango de 3.75 a 4%. Vamos a decir que va a 4%. Ahora, ¿en cuánto está la inflación en Estados Unidos? En 8. En 8. ¿En cuánto estaba en marzo de este año cuando empezó la Reserva Federal a contraer la cantidad de dinero? En 8. Sí. La inflación no ha bajado. No. A pesar del proyecto de inflación. Que ayer Biden dijo que la inflación era por la guerra de Irak. Bueno, se le fue el autobús. No, eso complicó. Sí. Pero fíjense que el petróleo la de Ucrania, claro. Ha bajado el precio. Es que dijo Irak. Virgilio lo que dice que Biden, como tiene la mente, dijo, toda esta inflación es debido a la guerra de Irak. Sí, ayer. Se equivocó. Ahora, fíjense que el petróleo ha bajado el precio a los combustibles, a los americanos, que estuvo en más de $5 el galón, ahora está un poco menos de $4. Pero Biden le echó un boche. Pero la inflación no ha bajado. Sí. Bueno, obviamente, eso son declaraciones de un político. Sí. Que tal vez le ponga un impuesto. Eso no va a resolver el problema de la inflación. Fíjense que el precio ha bajado de la gasolina y no ha bajado la inflación. Entonces, hay que hacer un poco de memoria histórica en lo que están diciendo algunos economistas de los mejores del mundo, como Larry Summers, que dice, cuidado, porque ya hay presiones políticas sobre la Reserva Federal para que pare el proceso de aumento de tasa de interés. Sí. Y eso ya ha pasado antes. El problema es, y la analogía que hace Summers es, cuando a ti te dan antibióticos, te dicen tienes que tomarlo 10 días. Si tú al 5.º día ya te estás sintiendo bien y lo dejas, la enfermedad no se va a curar o va a venir peor. Exacto. Entonces, ¿qué le pasó a la Reserva Federal en el año 80-81 con Paul Volcker?
subió mucho las tasas de interés, pero recibió presiones políticas. De hecho, le estaban haciendo huelgas y piquetes al Banco Central Americano. Tuvo que bajar la tasa de interés a mitad de camino, la inflación no bajó nada, resurgió y luego tuvo que aumentar la tasa de interés a 19% para combatir la inflación en el año 81, 82 por ahí. Entonces, ahora hay que tener mucho cuidado, es la alerta que están haciendo los economistas norteamericanos. Cuidado si al Banco Central se le presiona mucho para que no termine el proceso adecuadamente. Con una inflación de 8% y una tasa de interés de 4%, que es lo que se espera que llegue hoy, Estados Unidos no va a terminar con la inflación. Entonces, faltan aumentos de tasa de interés, falta contracción monetaria, porque si no, la inflación va a durar varios años en Estados Unidos. Magín, perdón, Julio, porque ahí mismo, ayer conversábamos, tuvimos una actividad de la IRD y conversábamos con Pedro Brache varias cosas, y él decía algo que es la preocupación, él lo dijo públicamente, y ayer conversábamos sobre eso. En el caso del país nuestro, entiende Pedro Brache, y muchos entendemos que tal vez es el momento de frenar un poquito la subida de las tasas de interés. El Banco Central volvió a subirla y parece que va a volver a subirla. ¿No podría eso mismo que tú estás diciendo para la economía norteamericana replicarlo nosotros para la dominicana? Bueno, eso lo dijo Pedro Brache también. Sí, lo dijo en el Congreso. Ayer estábamos... Pero lo había dicho en semanas anteriores también. En la actividad del homenaje a Pepín. Sí. Bueno, el Banco Central... nuestro tiene una ventaja, empezó antes a hacer los aumentos, empezó en noviembre del año pasado. La Reserva Federal, y es una crítica que se le hace, empezó un poco tarde, empezó en marzo de este año. Por eso es que los aumentos han sido más altos, más rápidos. Más rápido. Ya el Banco Central en los últimos 2 aumentos ha moderado el aumento. Primero empezó aumentando de 50 en 50, ahora de 25 en 25. Ahora no sabemos si ha terminado, depende de cómo va la inflación. Entonces, el hacedor de políticas públicas tiene que mirar todo el contexto. Si la inflación sigue varios meses más y el Banco Central no toma medidas, que en el fondo eso es lo que se está diciendo, entonces la inflación se va a disparar. Si el Banco Central no hubiera subido la tasa o contraído la cantidad de dinero como lo ha hecho este año, la inflación en vez de 8 fuera 15 y ahí como estuviéramos. Entonces, hay objetivos que chocan en economía. Si queremos combatir la inflación, va a haber un costo en términos de desaceleración económica, de aumento del desempleo, pero a la larga el mercado laboral o la economía van a estar mejor si se combate la inflación. Entonces, el que hace políticas públicas no tiene que verlo todo, tiene que ver un horizonte de tiempo largo y no necesariamente ver las presiones del momento para ceder en su estrategia de combatir la inflación. Magín, estoy defendiendo mucho al Banco Central. Muchas gracias. Pero la llamada muchas gracias, Magín. Hemos tenido, ¿cuánto tiempo tú entiendes con este buen manejo que hemos tenido, principalmente el tema de la inflación? Porque en realidad, viendo los números que tiene Estados Unidos, los números que tenemos nosotros y la comparación que tú mismo has dicho en otras intervenciones con Latinoamérica, pues aparentemente hemos tenido un manejo de la inflación correcto. ¿Cuánto tiempo tú entiendes que podemos empezar a ver un desmonte más grande sobre los precios de los artículos de consumo que han empezado a bajar, pero la población y uno mismo espera un poco más del desmonte de esos precios que habían subido con la inflación y los precios? Mira, cuando hay estos choques así, el objetivo de la política económica, aunque no te lo diga, yo lo digo ahora porque soy un comentarista, no es que los precios bajen, es que no sigan subiendo. Okay. Y la economía se ajusta a ese nuevo nivel de precios. Okay. Fíjate que si los precios bajaran, entonces la inflación fuera -5, -4, eso no va a pasar. Lo que tú quieres es que la tasa mensual de inflación se vaya moderando para que a lo largo del tiempo la inflación promedio vuelva a 3, 4%. Obviamente bajan algunos precios, sobre todo los más volátiles, como los combustibles, los alimentos, eso pueden bajar. El tema es que es un choque de una magnitud muy grande a nivel mundial. La inflación en Europa ahora fue 11% este mes de octubre. Estados Unidos tiene ya 7, 8 meses con inflación por encima de 8%. O sea, esto no se ha vivido. Es difícil tú ponerle fecha. Para que bajen algunos precios,
ahí lo que puede el gobierno es dar más subsidio, que es lo que ha hecho. Subsidio a los alimentos, a los productos agropecuarios, y ahí va a lograr que bajen. Ahora, lo que quiere el Banco Central es que no sigan subiendo, detener el choque inflacionario. Ahora, perdón, Pedro, déjame preguntarle Apuren, que ya esto Julio me quiere cortar. No, mira, como diría, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos reconoció en tiempos atrás de que ellos se equivocaron con la inflación. Aquí lo tengo. Secretaria del Tesoro de Estados Unidos reconoce, se equivocó sobre la inflación. Eso lo hizo llegar tarde a toda esta medida. Y dos, hoy plantea que esa inflación, la economía, va a surtir su efecto en las elecciones a medio término contra los demócratas. Bien. Plantea el New York Times hoy. Mira, o sea, sin duda, porque al final, eso no sé si fue Clinton que lo dijo o uno de sus asesores, es la economía, estúpido. Sí, estúpido. Sí, Clinton. Entonces, el asesor de como Clinton. Yo he dicho, como yo he dicho antes, una inflación de 8%, 9% para un país desarrollado es muchísimo. Entonces, esta generación de jóvenes no ha vivido. El que ha vivido esta inflación en Estados Unidos es el que vivió la inflación de los años 70. Ok. Pero entonces ahora la gente se está volviendo loca. Y en Europa lo mismo. De hecho, Europa es peor porque Europa... ¿Cómo está la inflación en Europa? En 11. Sí. Europa modeló su Banco Central en función del Banco Central de Alemania. Uh-huh. Y los alemanes tienen una fobia a la inflación porque hasta ese momento es el único país que ha tenido varios episodios de hiperinflación. Sí. Entonces los alemanes hicieron su Banco Central para que la inflación siempre fuera 1 o 2%. Entonces cuando se hizo el Banco Central Europeo, se hizo siguiendo el lineamiento del Banco Central Alemán. Entonces hay un problema de inflación en los países desarrollados serio que va a afectar el panorama político. Sobre la primera parte, que Janet Yellen, que es una de las mejores economistas del mundo, de hecho es la única persona, hombre o mujer, que ha ocupado los 3 principales cargos económicos de Estados Unidos: presidente de la Reserva Federal, ministro de Hacienda y chairman del Consejo de Asesor Económico del presidente, con 3 presidentes diferentes. Wow. Yo no estoy de acuerdo, yo no creo que ella se equivocó, porque ellos no pudieron haber previsto la guerra de Rusia-Ucrania. Nadie previó la política de cero COVID de China que afecta a las cadenas de suministro. Entonces ellos sí tomaron una decisión que fue hacer un paquete fiscal muy grande, y en ese momento lo dijeron: bueno, si nos equivocamos, tenemos las herramientas para combatir la inflación, si el estímulo es muy grande. El problema es que se combinó el estímulo muy grande fiscal con el estímulo monetario y todos los factores geopolíticos que ellos no controlaban. Bueno, pues muchas gracias, Magín. Y en el plano de los demócratas se van. Un sí o un no. En esta elección. Magín, un sí o un no. Magín, un sí o un no. Va a ser República Dominicana en el 2023, un año preelectoral, la economía con más crecimiento de Latinoamérica, ¿sí o no? Pero sí o no. Es posible que sigamos creciendo, siempre hemos crecido mucho. Ahora nunca se pronostica casi un 6 para el año que viene. El año que viene se espera una desaceleración de China, de Estados Unidos y de Europa. Ese es el 80% de la economía mundial. Entonces, algo nos va a afectar. Sí, pero dicen que casi un 6. Un 4. Bueno, cambio fuera.